Bendiciones a todas las personas que nos sintonizan en esta hora a través de esta plataforma. Estamos transmitiendo en esta hora desde su radio Luz y Esperanza, a través de esta radio evangélica que el Señor pues ha querido que nosotros pues iniciemos estos programas para llevar palabra de vida, palabra de liberación y de salvación a las personas que nos van a sintonizar. Este programa está enfocado principalmente en las personas que no conocen al Señor, que tal vez han escuchado la palabra alguna vez y que la palabra tal vez le trabajó, tal vez no le prestó mucha atención y por demás. Pues nosotros queremos, a través de la ayuda que el Espíritu Santo nos da, llegar a sus corazones para que reciban esta palabra, para que esta palabra sea sembrada en el mismo y comience a dar fruto. También a través de este programa pues vamos a llegar a las iglesias, vamos a llegar a nuestros hermanos los evangélicos para dar una palabra de fe y de fortaleza y para que sean pues restablecidos dentro de lo que es el Evangelio, para que sus pasos también sean afirmados cada día más. En esta noche me acompaña, como siempre en el programa, nuestro hermano Manuel, que está en los controles, mi hermano Oliver Plasencio, que está a mi derecha, y mi hermano Alberto Cruz, que está a mi izquierda. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este programa. Tenemos un tema muy interesante hoy, el cual podamos estar debatiendo entre nosotros. Esperamos también ser de bendición para ustedes y el propósito es que puedan entender en realidad la sustancia, el centro, el meollo de lo que traemos en esta noche para que puedan entender en los tiempos que estamos viviendo. El hermano Oliver va a dar inicio a la oración y luego pues vamos a estar empezando formalmente el programa con el tema. Ministro. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra. Tuyo es el poder. Gracias por este precioso día, Padre. No somos dignos, pero tú te has placido por tu gran misericordia. Te pedimos primero en nuestros corazones, de nosotros y de los oyentes, que cualquier ofensa, cualquier falta de perdón, cualquier pecado que concreta el Espíritu Santo, no lo tomes en cuenta, Padre. Lo ponemos ante tu presencia para que nos limpies nuestros corazones y tu poderoso, infinito Espíritu Santo entre en nuestros corazones y pueda la palabra que fluya en nuestras vidas para ayudar a libertar al cautivo, Padre Celestial, y nos restaure y nos llene, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 De esta manera, pues, luego de la oración, pues vamos a dar inicio a lo que es el programa de esta noche. El tema que tenemos, pues, es el tiempo de los gentiles se agota, por ende ya Cristo viene. Entonces vamos a desglosar en este programa lo que significa el tiempo de los gentiles. También para hablar del tiempo de los gentiles, pues tendríamos que hablar, obviamente, de las 70 semanas de Daniel. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar ese tema en esta noche y yo sé que van a ser bendecidas muchas vidas a través del mismo. El tiempo de los gentiles, eh, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? Muchas personas se preguntan porque han escuchado mucho con respecto a este tema y se preguntan cuál es el tiempo de los gentiles, qué significa el tiempo de los gentiles. Bueno, el tiempo de los gentiles es la brecha o paréntesis que inició al finalizar la semana 69 con la muerte del Mesías o de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz. Entonces, esta brecha, este paréntesis, como ya decía,
aquí pues inició este tiempo. Pero antes de este tiempo pues hay una profecía revelada al profeta Daniel por el ángel Gabriel y le habla de, de las 70 semanas de años que iba a ser ejecutada en 3 sesiones, la cual a través de esta profecía le habla del final de los tiempos y le da el detalle desde cuándo inicia esta profecía. Entonces, pues como ya dijimos antes, el tiempo de los gentiles fue esta brecha que se abrió al finalizar eh, la semana 69 cuando le fue quitada la vida al Mesías. También es bueno que sepamos que el significado bíblico de gentiles hace referencia a personas extranjeras, o sea, a personas no judías. Todos nosotros los que no somos descendientes de judíos o del pueblo de Israel, pues somos llamados, según la palabra del Señor, gentiles. El fin de los tiempos de los gentiles es un tiempo profético en el cual se termina la evangelización y la iglesia es arrebatada por nuestro Señor Jesucristo y es llevada a la mansión celestial. Por ende, cuando nosotros seamos arrebatados, se va también con la iglesia el Espíritu Santo. Este es un tema un poquito profundo y podría resultar hasta un poco complicado, pero yo sé que el Espíritu Santo va a arrojar luz para que se pueda entender con claridad en esta noche. Entonces, volviendo a lo principal del tema de los gentiles, pues ya usted sabe que tanto usted como yo, los que no somos descendientes de Israel ni de los judíos, somos llamados gentiles. Bueno, para hablar del tiempo de los gentiles tenemos que hablar de las 70 semanas de años que le fue revelada a Daniel por el ángel Gabriel en la cautividad de Babilonia. Cuando Daniel preguntó al Señor cuánto iba a durar la cautividad babilónica, Dios le mostró la profecía original en el profeta Jeremías. O sea, él se fue al libro del profeta Jeremías cuando Dios le había revelado el tiempo que ellos iban a durar cautivos en la ciudad de Babilonia. Entonces, donde indica que dicha cautividad se extendería por 70 años. Pero luego de estos 70 años de cautiverio serían seguidos por un periodo de 70 veces 7, que son 70 semanas, o 490 años. Entonces, en el capítulo 29 del libro de Jeremías, no vamos a leer, en realidad, por causa del tiempo, porque queremos avanzar, vamos a estar leyendo otros versículos más adelante, otra cita. Aquí fue donde Daniel en realidad se fue a los libros, ya cuando él, estudiando la profecía, se dio cuenta que el tiempo estaba cerca de cumplirse la cautividad de su pueblo. Él se fue al libro de Jeremías a consultar los tiempos. Entonces es cuando él encuentra allí aquella confirmación del tiempo que iban a durar. Ya pues un tiempo antes el Señor se lo había revelado al profeta Jeremías y el profeta Jeremías pues lo había escrito en su libro. Entonces allí Daniel se da cuenta, y luego que se da cuenta que están prestos a ser liberados, porque el tiempo se está cumpliendo, entonces él inicia una oración. Esta oración está en el capítulo 9 de Daniel, desde su primer versículo, el cual más adelante vamos a estar leyendo pues los versículos centrales para dar en realidad con el contexto que tenemos esta noche. Esta revelación cubre de hecho la historia de Jerusalén y los judíos desde el tiempo en que el rey Artajerjes decretó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén.
En el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 10, vamos a estar leyendo un poquito más adelante, el ministro Oliver va a estar leyendo, para que ustedes en realidad comiencen a ver y a darse cuenta que aquí inicia la primera sesión de las 70 semanas, que se divide en tres. Se divide en 7 semanas, luego 62 semanas, que vamos a detallar más adelante, y por último, pues una última semana. Pero en realidad, para que lleguemos donde nosotros queremos que lleguemos esta noche, y que ustedes entiendan, para poder desglosar el tiempo de los gentiles, entonces tenemos que tratar estos temas primero. Entonces también, pues, vamos a estar leyendo en el capítulo 24 de Mateo, del 15 al 31. También leeremos ahí los versículos centrales para que en realidad podamos entender con claridad lo que tenemos esta noche para ustedes. Vamos a dar inicio a la primera lectura, que está en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 10, por nuestro hermano, el ministro Oliver Plasencio, va a tener esa lectura. Vamos a leer Nehemías, capítulo 2, del 1 al 10. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Atarjerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo al rey: ¿por qué está triste tu rostro? No está enfermo, no esto, sino quebrantado mi corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad de la casa del sepulcro de mi padre está desierto y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si te place al rey, tu siervo ha llegado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad del sepulcro de mi padre, y les reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverá? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si te place al rey, que se me den carta para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen los pasos hasta que llegue a Judá. Y la carta a Zaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para amaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y las casas que yo estaré. Y me lo concedió el rey, y según benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y vino luego los gobernadores del otro lado del río, y les di la carta del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yendo Sanballat Horonita y Tobía, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Yo quiero voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla para que el público que me oiga le llegue, que el Espíritu Santo le llene a su alma. Mire, si nos vamos, yo subrayé 3 puntos. El versículo 4 dice:
Y me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Entonces al Dios, ¿qué cosa pide? Le dijo el rey, ¿qué quiere? ¿Qué cosa? Entonces oré al Dios de los cielos, es decir, que él no fue de una vez, dame esto, dame lo otro. Él primero fue a consultar a Dios, él fue a meditar, para que Dios a través de su Santo Espíritu pida lo correcto. ¿Entiendes? Entonces cuando Dios lo dice rápido, pero imagino que pasó un tiempo, no dice el tiempo, pero pasó un tiempo. Eso nosotros debemos llevarlo. Daniel, él lo llevó para hacer un trabajo, para cumplir un deseo en su pueblo. Construir los muros o ayudar a los sepulcros de su padre. Entonces nosotros si llevamos eso en nuestra vida cotidiana, que es el mismo Dios del pasado, ese mismo Dios del presente, llevar nuestras peticiones primero ante Dios para pedir lo correcto. Es algo bastante profundo. Entonces el Espíritu Santo de Dios le plació. Entonces él dice, y pidió lo correcto. Ahora, si vamos al 7, y además dice al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que se me franquee el paso hasta que llegue a Judá. Es decir, que después de la petición le pidió carta, le pidió madera. Hermano, todo eso, en la primera parte 4, cuando él se medita y escucha la voz, como Dios tiene que pedirle, ya la otra parte 7, le pidió madera, le pidió otra. Entonces, pero si bajamos un poquito más al versículo 8, y la carta que Asafá guarda y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey, y según la benéfica mano de mi Dios, de mi Dios sobre mí. Mire, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es decir, que en la parte 8 te está diciendo, le respondió la parte 4, versículo 4, es decir, que Dios movió su mano para que le diera una carta para dársela a Asaf, que es que guardaba el bosque. Pero según la benéfica mano de Dios, es decir, que Dios fue con su Santo Espíritu que había convencido para que se le diera la carga, le diera la madera, la petición. Si lo llevamos en el tiempo de ahora, él lo llevó en aquel tiempo, si lo llevamos en el tiempo de ahora, nosotros, antes, para que suceda en lo físico, sea con tu jefe, sea en cualquier circunstancia, tú tienes que primero llevarlo en lo espiritual, para que la poderosa mano de Dios, con su Santo Espíritu, pueda mover el invisible y para que se cumpla lo visible según la petición que tú le pidas a Dios. Es decir, que no tenemos que irnos deprisa. Primero llevemos nuestras peticiones a Dios en ruego, en súplica, consultando, para que el Señor pueda hacer como hizo con Nehemías. Hay que hacer como Nehemías, consultar a Dios y meditar en su palabra, alabar a Dios, glorificar a Dios. El que su Santo Espíritu dirá que tú debes de pedir en el momento correcto, para que en el momento correcto que el Señor pida, te valdrá en el presente y también en el futuro, como hizo con Daniel. Yo ahora vamos a leer con mi hermano Moreta una segunda parte de este resumen de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Amén, amén. Muy buena la aportación de nuestro hermano, el ministro Oliver. Según el libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 24 al 27, en estos versículos del capítulo 9 de Daniel, el ángel Gabriel le detalla a Daniel las etapas en que se dividen las 70 semanas de años, la cual concluirá con el pecado, por ende,
con el poder político de este mundo. O sea, es el fin de los tiempos. Él le detalló todo desde el principio hasta el fin de los tiempos. Voy a puntualizar que lo que acaba de leer nuestro hermano Oliver en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 1 al 10, pues esta es la primera sesión de las 70 semanas. Recuérdense que se dividen en 3 sesiones, 7 semanas, 62 semanas y luego una última semana. Según le dice el ángel Gabriel a Daniel, bueno, le dice primero 7 semanas de años. Esta es la sesión que inicia con la orden del rey Artajerjes, que es lo que acaba de leer nuestro hermano Oliver, la orden de reconstruir la ciudad de Israel. Artajerjes, que era quien gobernaba sobre el imperio persa y que todavía tenía a Israel bajo su dominio en ese tiempo. Esta orden fue emitida por él en el año 445 a.C. La reconstrucción de la ciudad de Israel duró 7 semanas de años, que vuelvo y repito, inicia cuando el rey dio la orden para que fuera reconstruida, lo que acaba de leer nuestro hermano y ministro Oliver. Entonces, duró 7 semanas de año, que es igual a 49 años. ¿Por qué es igual a 49 años? Porque si estamos hablando de 7 semanas de años, usted tiene que calcular 7 por 7. Entonces 7 por 7 le va a dar 49. Entonces, este fue el tiempo en realidad que duró la reconstrucción del pueblo de Israel. Luego que fue devastado por la guerra, cuando fue sitiado por el rey Nabucodonosor, los muros quedaron destruidos, quedaron devastados. Entonces, pues, Nehemías, cuando recibe la noticia, Nehemías se entristece, y es cuando en la aflicción de su corazón, pues, se hizo notar cuando él fue a servirle el vino al rey, y es cuando el rey le pregunta que qué le sucede. Bueno, pues ya escuchamos aquí. Esa primera etapa, quiero que presten mucha atención, es la primera, la que le detalla en el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, la que le detalla el ángel Gabriel, que lo vamos a leer en lo adelante, para que tengamos claro en realidad de lo que estamos hablando. Al principio, cuando él le dice de las 70 semanas, él le desglosa las 3 sesiones en las que se divide. O sea, 70 semanas de año, usted lo multiplica, 70 por 7 le va a dar 490. Pero se divide, vuelvo y le repito, 7 semanas de año, que son 49 años, inicia el segundo periodo de las 62 semanas, que es el periodo o la sesión en la que viene el Mesías, Jesucristo, y termina esta segunda sesión de 62 semanas, que tienen que ser sumadas a las primeras 7 semanas, termina con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías, en la cruz. Entonces aquí se suma y se totaliza 69 semanas. Vamos a tener una lectura leída en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Esta lectura la va a tener nuestro hermano, el ministro Cruz, que está a mi izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano mío, por la oportunidad. La palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas.
62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado, y derrame sobre el desolador. Amén. Entonces, pues ya como hemos hablado y hemos abundado de la primera parte, entonces vamos a entrar en la segunda parte. O sea, yo voy a repetir la segunda parte. Hice un comentario antes de que el ministro Cruz leyera. Entonces, es bueno que quede claro que la segunda sesión, luego que termina la construcción del templo, que toma 49 años, entonces inicia la segunda etapa de 62 semanas. Esta 62 semanas, vuelvo y repito, es la que en este tiempo, en este proceso, va a traer consigo al Mesías y concluye con la muerte del Mesías, de Jesucristo, cuando es crucificado. Entonces, aquí tendríamos que hacer un cálculo. 7 más 62, pues sería 69. O sea, ya las dos primeras etapas se cumplieron, según lo que acaba de leer nuestro hermano Alberto Cruz. Luego que esta semana, 62 semanas, concluye, en el año 32, luego que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, estas primeras 2 semanas totalizan 69, o si usted lo multiplica por 7, estos 69 pues le va a dar 483 años. Usted puede calcular la primera sesión, que fueron 7 semanas, la reconstrucción de Israel, usted la calcula 7 por 7 y le va a dar 49. Entonces luego las 62 semanas, que termina, vuelvo y repito, en el año 32 con la crucifixión del Mesías, usted calcula 62 por 7, le va a dar 434 años. Entonces si usted le suma los primeros 49, le va a dar 483 años. O sea, ¿qué falta para que se cumpla ya al final de los tiempos, o la última semana, que es la semana 70, para totalizar los 490 años de los cuales le habló el ángel Gabriel, el profeta Daniel, cuando le dio la revelación de esta profecía? Recuérdense que fue en 3 etapas, 3 sesiones. Ya la primera sesión fue emitida por Artajerjes, fue reconstruido Israel, entonces ya también fue cumplida la segunda sesión, la cual vino el Mesías, ejerció su ministerio, cumplió su mandato, fue crucificado, para que nosotros pues obtuviéramos la salvación y para que también entráramos en esa gracia a través de esta crucifixión y resurrección. Entonces aquí termina el segundo periodo de las 62 semanas. Entonces usted suma 7 más 62, le va a dar 69. Entonces falta una semana. Estaríamos a punto de una semana para que se cumpla la profecía emitida por el ángel Gabriel a Daniel. Entonces usted dirá, pero ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Que no es el fin todavía. Estamos viviendo en la semana 70 porque ha pasado mucho tiempo. No, de eso es que te queremos hablar. Recuerda que el tema de esta noche es: el tiempo de los gentiles se agota, ya Cristo viene. O sea, esta semana 70, yo quiero que tú entiendas cuándo inicia esta semana. Esta semana, ¿cuándo da inicio? Da inicio con el arrebatamiento de la iglesia.
Pero antes de tocar este punto del arrebatamiento de la iglesia, yo quiero que tú entiendas que ese tiempo de las 69 semanas que terminó en el año 32, cuando Jesucristo fue crucificado y le fue quitada la vida, ese tiempo, ese preámbulo de tiempo, ese paréntesis que inició ahí, hasta el tiempo que estamos viviendo, estamos en el año 2021, y si usted calcula que inició en el año 32, entonces usted a 2021 le resta esos 32. Seguramente que le va a dar por ahí 1991, por ahí, 92, 91, 92. Entonces usted dirá, pero ¿cómo así? No entiendo. Ese es el tiempo de los gentiles. Ese fue un tiempo de gracia que el Señor preparó para nosotros, para que a través de los apóstoles el evangelio llegara a nosotros. Y usted dirá, pero que los apóstoles fue hace ya miles de años. Sí, tiene razón. Pero a través de esta palabra que fue diseminada por ellos en las diferentes naciones, se fundó la iglesia primitiva y fue creciendo el evangelio y se fue haciendo fuerte con la llegada del Espíritu Santo, que es quien empuja esta obra de salvación. Y en cada generación fue sembrando esta palabra hasta que llegara a nosotros. Ahora bien, este tiempo se está agotando. Y eso es lo que yo quiero que los amables televidentes y escuchan entiendan en este momento. El tiempo se está agotando según las profecías bíblicas. Más adelante te vamos a dar referencias de algunos versículos para que tú entiendas que según el desglose del ángel Gabriel a Daniel, estamos viviendo los últimos tiempos. Cualquier momento de esto, pues este tiempo de los gentiles, este tiempo que fue preparado para nosotros, se agota. Está llegando a su fin. ¿Cuándo va a llegar a su fin? ¿Cuándo inicia la semana 70? Pues esta semana 70 va a iniciar con el arrebatamiento de la iglesia. Según la primera carta de Tesalonicenses, en su capítulo 3, 4, si mal no recuerdo, 4 del 13 al 17, allí nos da el desglose el apóstol Pablo de este acontecimiento que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Este es el acontecimiento que nos va a llevar a nosotros a las moradas celestiales. Cuando Jesucristo venga y nosotros, la iglesia, seamos arrebatados, se va el Espíritu Santo con nosotros. Queda un caos en la tierra. El anticristo hace la entrada y es cuando inicia la semana 70. O sea, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, yo quiero que quede bien claro que la semana 70 no puede dar inicio. No puede dar inicio porque la iglesia está aquí. Mientras la iglesia y el Espíritu Santo estén en la tierra, no puede el anticristo manifestarse, porque la misma Biblia lo dice. Entonces, este último periodo de la semana 70 inicia con el arrebatamiento de la iglesia. Escucha bien lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante. Y es bueno, antes de leerlo, es bueno que entiendan algo, porque hay mucha gente que confunde el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene y se queda en las nubes y viene a arrebatar a su iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, como vamos a leer, y nosotros, los que vivamos en este tiempo, que yo creo que vamos a estar vivos, porque está muy cerca la venida de nuestro Señor. Entonces nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos
para recibir a nuestro Señor en las nubes. En las nubes. En las nubes. El Señor no viene, no desciende a la tierra. Que es bueno que lo tengan esto pendiente. El tema no es el tema de la segunda venida, pero es bueno que lo puntualicemos porque hay mucha gente que se confunde con esto. La segunda venida se ejecutará al final de los 7 años, al final de la semana 70, que es el tiempo de la gran tribulación, cuando el Señor viene a enviar al anticristo, al falso profeta, al infierno, y manda a Satanás atado al abismo por 1000 años. Entonces aquí es cuando Él viene a iniciar su reino milenial con nosotros. Pero antes de eso yo te quiero leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 en adelante. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escuche bien, no precederemos, o sea, no seremos primero que ellos en el arrebatamiento. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Presten atención a este versículo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 18 pues termina diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, lo que yo quiero que entienda la amada audiencia en este día es que este tiempo de gracia que el Señor preparó para nosotros, para que nosotros pudiéramos darle valor a ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pensó en nosotros aun cuando no nos lo merecíamos, cuando nosotros íbamos derecho al infierno, rumbo a una condenación eterna. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces es cuando el Señor decide venir a pagar ese precio que no podíamos pagar nosotros, para que nosotros, a través de este sacrificio y de esta resurrección, pudiéramos entrar a las moradas eternas. Entonces, este tiempo que estamos viviendo, en el cual aún tenemos chance, en el cual aún tenemos esperanza de alcanzar nuestra salvación, este es el tiempo de los gentiles que el Señor preparó para con nosotros. O sea, amado televidente, amado radio escucha, yo quiero que entienda en esta hora, de parte del Señor, que este es el tiempo de gracia, este tiempo de los gentiles, es el tiempo que el Señor preparó y predestinó para que tú entendieras que a través de este sacrificio y esta resurrección, Él abrió este tiempo para que nos sea predicado el Evangelio a nosotros, para que lo escuchemos y para que podamos darle entrada al Señor a nuestra vida, confesándolo con nuestra boca, dándole valor a este sacrificio. Que esto fue lo que marcó la historia en un antes y en un después. Entonces, ¿qué quiere el Señor con esto? Que no pase por alto este tiempo que Él te ha destinado para que pueda venir a salvación. En este tiempo tú vas a encontrar muchos obstáculos, tú vas a escuchar que hablan mal de los evangélicos, muchas veces sin tú tener la veracidad por ti mismo de que el evangélico, como dicen muchos, que no sirven, que son mentirosos, que son ladrones,
que son esto, que son lo otro. Si presta oído a esto, entonces te va a desviar de los propósitos de Dios para con tu vida. Y cuando tú decidas prestar oído a esto e iniciar este camino y venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la que se va casi ya en el arrebatamiento, recuerda que en el camino tú vas a tener obstáculos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que van a ser usados por Satanás, como leyó el ministro Oliver la primera lectura de Sanbalá, Horonita y Tobía, que se opusieron. Hasén, el árabe, también se oponía a que fuera reconstruida aquella ciudad. O sea, hoy en la vida natural, cuando tú decidas seguir a Dios, van a haber mucha gente que te van a decir que tú estás equivocado, que no es necesario ser evangélico para ser salvo. También te van a dar fecha, que tú te vas a salir, que te vas a descarriar en tal tiempo. No preste atención a esos obstáculos que el enemigo te está enviando a través de sus emisarios. ¿Sabe por qué? Porque si él te está mandando estos mensajes, es porque él sabe que hay una recompensa grande a través de este paso. O sea, este paso, el paso de salvación, tú tienes que tratar de ejecutarlo ahora, en este tiempo de los gentiles, que todavía está abierto, porque en cualquier momento de esto abrimos los ojos y de repente la iglesia no va a estar aquí. ¿Qué será de ti si te quedas en la tierra? Entonces vas a tener que enfrentar la semana 70 y enfrentar al anticristo que va a venir a sellar, y el que no quiera aceptar el sello, a ser decapitado. Decapitado, eso sí es triste. Obviamente, si tú no aceptas el sello y eres decapitado, tú vas a obtener la salvación. Pero es bueno que antes de tú pasar por este proceso, trate de asegurar tu vida ahora. Asegúrate contra incendio, como dicen por ahí. ¿Sabe por qué? Porque a veces a nosotros nos dan un pellizquito y ya nosotros estamos cediendo a cualquier cosa por una simple tortura. Estamos cediendo a cualquier plan. ¿Por qué? Porque somos cobardes, la carne es cobarde. Imagínate tú que delante de ti estén decapitando una gente, estén decapitando un grupo de personas, y tú vas a decir, bueno, yo no me quiero morir, yo me voy a sellar, yo voy a salir de esto. Pero inmediatamente tú aceptas ese sello, pues ahí firmaste tu contrato para ir a perdición eterna, y es lo que no queremos nosotros, es lo que no quiere el Espíritu Santo, es lo que no quiere Jesucristo, ni Jehová nuestro Señor, nuestro Redentor. Él quiere que tú aproveches este tiempo, este preámbulo de tiempo que todavía te queda, para que pueda venir a dar el paso de salvación. El tiempo de los gentiles se agota, ya Cristo viene. Ya Cristo viene, y este es el mensaje que nos está predicando en las iglesias últimamente. Se está predicando de todo menos de que la venida de Jesucristo está a la puerta. A la puerta. Y sería bueno que, y disculpe que le interrumpa, Moreta, que le explique a los rayos oyentes también que sobre el sello de la bestia, que el que no se lo ponga también será perseguido y no podrá comprar también, no podrá subsistir, pasará hambre y muchas precariedades. Eso me gustaría que se lo aclare también a los oyentes, y que también lo aclare un poquito, y que también me aclare a mí un punto que estaba aquí meditando. La semana, o sea, no la semana, el pacto con muchos, sería bueno también que se lo aclare ahí mismo, en ese mismo orden que tenemos del libro de Daniel. ¿Qué es el pacto con muchos? Según el libro de Daniel, Sí. Capítulo 9, versículo 26, que es que habla del pacto, no, el versículo 27, 27, perdón. sí.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, aquí te está hablando del anticristo. Cuando él venga, este pacto que está hablando aquí, está hablando del pacto de paz y seguridad que él va a traer para Israel y las naciones del Medio Oriente. Como ustedes sabrán, pues desde el principio de la historia se ha vivido en una guerra en esta área del Medio Oriente, los árabes reclamando a Israel como su tierra e Israel como tierra prometida, protegida por Dios, no dejando que esto suceda. ¿Por qué viene a ofrecer paz y seguridad? Para que esta guerra que ha existido desde el principio de los siglos, pues cese. Cuando Él venga ofreciendo este tratado de paz, va a haber una perfecta armonía entre estas naciones de Israel y alrededor. Va a venir ofreciendo equidad para todo, no va a haber guerra, va a haber mucha abundancia, mucha igualdad, e incluso en cuanto a lo económico también. Y este hombre va a venir haciendo cosas asombrosas. Entonces aquí es que va a confirmar el pacto con muchos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el dragón Satanás pues le va a entregar todo su poder a la bestia, que es el anticristo, y este hará descender con este poder hasta fuego del cielo. Entonces mucha gente, cuando vean esto, mucha gente que reclama un nuevo orden mundial, mucha gente que reclama un presidente que gobierne el mundo entero, entonces esta gente van a caer postrada a los pies de este hombre. Este era el presidente que nosotros esperábamos. Israel va a hacer pacto también con el anticristo, porque según la palabra del Señor, ellos van a ser engañados como el Mesías que ellos estaban esperando, porque la mayoría del pueblo de Israel no aceptó a Jesús en su primera venida. Ellos estaban esperando un rey, un príncipe que se sentara en el templo, que rigiera con mano fuerte, pero no estaban esperando tal vez que este rey, este príncipe, humildemente iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, vistiendo ropas humildes y normales. Entonces, aún con todo lo que hizo en medio de ellos, no le aceptaron, no le recibieron. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora cuando el anticristo venga, haciendo milagros, señales, haciendo prodigios, pues entonces Israel va a ceder a esta unión. ¿Y qué va a suceder? Que allí va a confirmar el pacto con muchos de ellos. ¿Por qué con muchos? Porque en aquel tiempo aún va a quedar un remanente que va a saber distinguir que este es el anticristo, y van a tratar de escapar por su vida y no van a aceptar pues este pacto. Muchos van a estar huyendo para no aceptar el sello también, para escapar por su vida hasta que termine este proceso, si es posible, y no son alcanzados por ello. Entonces a esto se refiere. Entonces sí queremos que entienda la audiencia que de todas esas cosas te quiere librar el Señor, porque bien, Él preparó en su voluntad, en su santa deidad, Él preparó los tiempos y le puso fin. Pero también preparó este tiempo de los gentiles para que tú pudieras entrar en los brazos del Señor, en los descansos del Señor, para que tú puedas formar parte de la iglesia y tú puedas pues entrar a las moradas eternas, que por eso fue que Él vino a morir por ti y a morir por mí. El Señor quiere que le dé valor a este sacrificio. Y yo quiero también que leamos Mateo 24:7 para darte una señal de que el fin de los tiempos ya está cerca, lo estamos viviendo. Y yo quiero que tú despiertes con eso. Yo voy a dejar al ministro Oliver que lea Mateo capítulo 4, versículo 27. Luego nuestro hermano Cruz, a mi izquierda, va a estar leyendo Daniel
capítulo 12, versículo 4, solamente para darte una confirmación de que el tiempo que estamos viviendo está dentro de la profecía. Ya no tenemos tiempo. Cristo viene, así que tienes que apercibirte. Por favor, hermano Oliver, Mateo 24:7. Mateo 24:7. La palabra de Dios es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque se levantarán naciones contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Este versículo es muy claro, bastante claro, no hay que ni que desglosarlo, porque yo repetiré, es fuerte. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares. Hermano, terremoto en diferentes lugares. Han oído peste, hambre, pestilencia. Esto es la señal de que estamos en los tiempos finales, hermano. Amén, amén. Y entonces, con respecto a Mateo 24:7, que acaba de leer el ministro Oliver, y según lo que puntualiza, yo quiero que usted se enfoque en esta palabra, en los tiempos que estamos viviendo. Han surgido guerras por la supremacía de nación entre nación, por ser la primera nación del mundo y demás. Hasta el momento dos guerras mundiales, ¿verdad? Y se prevé la tercera, que sucederá pues ya cuando la iglesia no esté aquí. Además de esto, pues se han escuchado y se escucha a diario rumores de guerra, de que Rusia que va a atacar a Estados Unidos, de que Estados Unidos quiere atacar a Rusia, de que China quiere tomar la supremacía y por demás. O sea, es para que tú entiendas, amado oyente, que estamos viviendo este tiempo de la profecía. Y Mateo 24 está hablando de los tiempos del fin, pero mayor aún, habrá pestilencia. Cuando se habla de pestilencia, estamos hablando de enfermedades. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? Enfócate. ¿Cuántos muertos van a nivel mundial por esta pandemia del coronavirus, la cepa que ha brotado? Más de 2 millones de personas y siguen contando. O sea, el mundo no vuelve a ser igual. Entonces yo quiero que te enfoques en eso. No vuelve a ser igual porque es que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y de ahora en adelante vamos a estar viviendo catástrofe tras catástrofe. También enfócate en lo que habla con respecto a los terremotos en diferentes lugares. ¿Cuánto se han multiplicado los terremotos en las naciones? Trayendo con ellos tsunami, trayendo destrucción. Entonces, tiene que cumplirse la palabra. Por eso, el Señor quiere que te enfoques en los tiempos que estamos viviendo y que entienda que ya no podemos hacer planes fuera del Señor. Es bueno uno trazarse meta, alcanzar objetivos. Está muy bien. Tal vez querer llegar a ser millonario está bien, pero si no incluyes al Señor, ¿de qué te va a valer que tú alcances todas estas cosas y que te sorprenda el arrebatamiento y que tú te quedes a enfrentar la semana 70, Esa sí es la fuerte. semana de la gran tribulación? Muy fuerte. Entonces tenemos el otro versículo que va a leer el ministro Manuel, el capítulo 12, el ministro Alberto Cruz, va a leer, Se le escapó ahí el nombre, mi compadre. se va a leer en el capítulo 12, versículo 4 del libro de Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia Se aumentará. Te estamos hablando de alrededor casi, de más de 2000 años. Cuando esta palabra le fue revelada a Daniel.
y en el tiempo que estamos viviendo, tú decides si es verdad o es mentira, que la ciencia ha aumentado. ¿Eh? El hombre armó una nave, se fue a las nubes, se inventó el teléfono para usted comunicarse de nación a nación. Más allá, entonces viene lo que es la tecnología para tú verte en tiempo real, no importa en cualquier parte del mundo tú estés. Y a través de estos dispositivos y de muchas otras cosas más que ha traído esta ciencia, este desarrollo, nosotros podemos darnos cuenta. Fue inventado el avión, estas grandes naves, los barcos, los carros y todas esas cosas. Estamos rodeados de esta tecnología, de esta ciencia que ha aumentado y sigue abarcando, acaparando, porque mientras más avancen los tiempos, la ciencia más va a aumentar. O sea, ya para concluir este estudio, queremos dejar esta palabra. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Recuérdate que este es el preámbulo, el paréntesis que inició en la semana 69, en el año 32, cuando le fue quitada la vida al Mesías. Y estamos viviendo en medio de este tiempo, de la 69 a la 70, que aún no ha llegado. Este tiempo de nosotros, este tiempo el Señor lo preparó para ti y para mí. Por favor, el Espíritu Santo quiere que tú entiendas que es el tiempo en el cual tú debes de aceptar al Señor, porque este es el tiempo de salvación mientras estamos vivos. Aparte de que tú no sabes si te va a sorprender la venida de nuestro Señor Jesucristo, tampoco tú sabes si vas a vivir mañana. Entonces entiende estas palabras, esperamos haber sido claro con esto y queremos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú te apercibas a dar el paso de salvación. Yo sé que hay mucha gente que ha sido tocada en esta noche y yo quiero dirigirte en una oración de salvación, porque yo sé que mucha gente le ha quedado claro en el tiempo que estamos viviendo. Estamos en el fin de los tiempos y en cualquier momento de esto, sonó la trompeta, vino Jesucristo a buscar a su pueblo. Se desata el caos, viene el anticristo, inicia la semana 70. Eso es lo que no queremos, que tú te quedes a vivir esa gran tribulación en esa semana. Eso es lo que no quiere el Señor. Y por eso te está dando por gracia en esta noche a través de nuestra boca lo que por gracia nosotros hemos recibido. Así que si tú quieres aceptar al Señor en esta noche, te vamos a dirigir en esta oración. Tú repite después de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, he entendido este mensaje que tú has traído a mi vida a través de estos siervos. Yo quiero entregar mi vida a ti. Quiero reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, su muerte, su resurrección. Y he entendido que este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de los gentiles, el tiempo de nosotros, el tiempo de gracia que tú predestinaste para que pudiéramos alcanzar nuestra salvación. Yo me entrego a ti en esta hora con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fortaleza y la sabiduría para permanecer en estos caminos, para ser de testimonio a los que me rodean, para hacer tu voluntad hasta que tú vengas o hasta que yo vaya a ti. Te lo pido, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te felicito que hiciste esta oración. Te exhorto que leas la palabra de Dios. En ella tú vas a encontrar la vida eterna, porque es la voz de Dios escrita en estas páginas. Es el pan que nos nutre a nosotros, para nosotros pues poder andar, poder caminar cada día. Ora al Señor, ten un momento de intimidad con Él todos los días y el Señor te va a dirigir en tu caminar con respecto a lo que debe hacer, a lo que no debe hacer. Muchas preguntas que tú tienes inconclusas, el Señor también te las va a contestar. Y por último, te aconsejo que vaya a una iglesia donde prediquen la sana doctrina. ¿Por qué te doy este consejo? Porque hay muchas iglesias que se han corrompido en estos últimos tiempos
y mucha gente que no tiene el conocimiento, cuando se dan cuenta de que están predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, entonces se van y culpan a los evangélicos de estafadores, los culpan de tantas cosas, pero quiero que entienda que no todos somos así. Hay un remanente que le sirve al Señor, hay un remanente que está dispuesto a predicar la sana doctrina y a seguir predicando que Cristo viene y que ya el tiempo se nos agota. Muchas gracias, Dios te bendiga. Estuvimos transmitiendo desde esta radio Luz y Esperanza. Estuvimos transmitiendo con el ministro Oliver Plasencio, nuestro hermano Alberto Cruz y nuestro hermano Manuel en los controles. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.